a lo largo del ministerio del Señor. Y estamos mirando lo que podemos aprender nosotros de cada encuentro. Hoy vamos a ver un tema que se titula Simeón y su encuentro con Jesús. ¿Quién fue Simeón? ¿Quién era este hombre y su encuentro con Jesús? La Biblia dice que este hombre era un hombre que se cree que era un hombre anciano cuando Jesús nació, cuando Jesús estaba bebé. Y este hombre se le había profetizado que él no iba a morir sin que antes conociera, aunque fuera de bebé, al Mesías. Y este hombre anhelaba ese encuentro cada día. Esperaba el momento en que se pudiera encontrar con Jesús. Bien, hemos orado y vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios siempre ha tenido servidores fieles a Él a lo largo de toda época. Aun cuando haya tiempos de mucha hipocresía, tiempos de mucho doblez espiritual, tiempos de mucha decadencia espiritual, Dios siempre tiene personas fieles a Él, siempre. Imagínense, estaban los jóvenes, aquellos que fueron lanzados en el horno de fuego en la época que se promovía la idolatría por el rey Nabucodonosor, y ahí estaban esos jóvenes. Estaba Daniel en la época que también se promovía ese tipo de idolatría. Estaba Elías en el tiempo de la decadencia. Siempre ha habido personas fieles. Bueno, este hombre llamado Simeón era un hombre fiel a Dios en la época cuando había esa decadencia espiritual. Cuando Jesús nació, el Evangelio de Lucas menciona que ahí estaba ese hombre en Jerusalén. Y como dije, a este hombre se le había profetizado, se le había revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir antes que conociera al Mesías, aunque fuera de bebé. Ahora yo le hago esta pregunta a usted. ¿Se imagina usted a este hombre venir al templo de Jerusalén cada día con la esperanza de ver al Señor? ¿Será hoy, Señor? ¿Será hoy cuando voy a conocer al Dios encarnado? ¿Será hoy? Y eso nos lleva a reflexionar a nosotros. ¿Cuántos anhelan ver a Jesús cara a cara un día? Y sabe que la Biblia dice que debemos de esperarlo cada día y debemos preguntarnos, ¿será hoy? ¿Será hoy, Señor? ¿Será hoy tu regreso? Y vamos a ver cómo podemos enlazar esa enseñanza de aquel hombre con la época actual. Bueno, vamos a ver en la palabra, quiero invitarlo a Lucas capítulo 2, versículo 21, para ver esta historia, que es cuando Jesús nace y este hombre anhelaba encontrarse con el Mesías. Lucas 2, 21. En algunas Biblias está el título de Jesús es presentado, lo cual nos comprueba con una cita bíblica más que los bebés son presentados a Dios. Por la enseñanza que nosotros tenemos, no bautizamos bebés hasta que ellos tengan el pleno conocimiento de que quieren seguir a Dios y ser enseñados, pero sí son presentados. Bueno, dice Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño aquí es Jesús, y la circuncisión era el pacto de la circuncisión, era la señal de pertenencia a Dios. ¿Por qué Jesús lo circuncidaron si él ya era Dios encarnado? Bueno, Jesús estaba en el cumplimiento de la ley, y aunque él siendo Dios, él se circuncida, los papás lo circuncidan para llevar el cumplimiento de la ley. Y dice en ese versículo 21, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya le había sido puesto este nombre por el ángel antes que fuese concebido. Y en el verso 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación. ¿Qué son estos días de la purificación?
En los días de la purificación, cuando una mujer daba a luz un bebé, en la cultura o ritual y la ley, debía permanecer 40 días. De ahí viene la cuarentena. Y yo espero que usted lo haya sabido. La cuarentena era esperar a que ya no hubiera ningún tipo de flujos de sangre, sanarse todo. Y en aquella época eran considerados como inmundos. Se oye mal ahora, pero en aquella época eran considerados así las mujeres. Y hasta que pasaban todo ese tiempo, entonces ellas ya podían estar en la sociedad, ya podían salir y comprar. Antes no, eran bien estrictos así con ese tipo de reglamentos. Retomo el verso 22, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación, entiendas entonces que habían pasado ya unos 40 días. Cuando cumplió los 8 días, circuncidaron al niño. Pero cuando cumplió los 40 días, fue entonces que lo llevaron al templo para presentarlo. Retomo el 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, tanto el bebé, el papá, la mamá, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, presentarlo ante el Señor. Y dice el 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, todo bebé que nace como primogénito, será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, traerán un par de tórtolas, un par de palomas o 2 palominos, entiéndase, pichones que no se desarrollan todavía en la etapa adulto de palomas, y los sacrificaban como para pagar la devoción de que ya estaban limpios, puros. Y bueno, yo quiero ver en Levítico por qué llevaron palomas, por qué José y María llevaron palomas antes de entrarnos de lleno al encuentro de Simeón, porque ahí estaba ese anciano llamado Simeón. Pero antes quiero hacer ese paréntesis. Quiero ir a Levíticos 12:1 para ver por qué. En Levíticos 12:1 hay un tema y ahí dice, en sus Biblias dice, la purificación de la mujer después del parto, dicen algunas Biblias. Dice en Levítico 12:1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Es más o menos el lapso de tiempo de menstruación, 7 días. Es variable, pero comúnmente es el tiempo. Y dice el verso 3: y al 8º día se circuncidará al niño, mas permanecerá 33 días, súmele 7 más 33, ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de purificación. Entiéndase que el niño entonces tenía unos 40 días de nacido cuando fue llevado al templo. Y dice el 5: y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. Si era varón era 1 semana, si era mujer, la niña que nacía, 2 semanas, conforme a su separación. Algunos creen que era 2 semanas que ya apuntaban a los 7 días que en algún día la niña iba a menstruar y los 7 días de la mamá que ya estaba en ese flujo. 2 semanas. Y 66 días estará purificándose. Era el doble. Algunos creen que tipificaba también la época en que la niña también iba a dar a luz. Bueno, se cree que así era también. Verso 6 dice: cuando los 6 días de su purificación del niño fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero. Yo quiero que note esto: traerá un cordero de 1 año para el holocausto. Se hace un ritual y se presentaba ya como pura esa persona. Un cordero y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo. Era el cordero para la expiación y las palomitas para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz un hijo o hija. Pero vea lo que dice el versículo 8:
Yo lo subrayé. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, si no tiene dinero para comprar un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Si no tiene dinero, si son familias de escasos recursos, se omite el cordero. Ahora, si volvemos a Lucas, ahora vamos a entender por qué José y María solo dice que llevaron un par de tórtolas. La respuesta es, no tenían dinero. No tenían dinero para comprar. Jesús nació en una familia pobre. Esto echa por tierra el evangelio de la prosperidad. Ahora vamos a volver a leer Lucas 2:21 para ir al encuentro de nuestro personaje. Pero yo quería hacer este paréntesis. Dice Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, el niño ya tenía entonces 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué aquí no menciona el cordero? ¿Por qué no está el cordero? Lucas explica que José y María, en otras palabras, está explicando, no tenían para comprar el cordero. Ahora sí vamos a entrar al versículo 25, porque este es el cuadro que entra ese matrimonio, ese hombre con una mujer, una madre joven, María, y entran al templo para presentar al niño, pero había alguien más ahí, dice el verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nótese que la Biblia dice que este hombre era justo, piadoso, era un hombre recto, era de buen testimonio, lo que se cree que era un hombre anciano, y dice que esperaba la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? Bueno, ¿cuándo es cuando alguien necesita consolación, hermanos? ¿Quién me ayuda? Los voy a hacer partícipe. ¿Cuándo? Cuando está triste. Muy buena respuesta. ¿Cuándo es cuando alguien necesita consolación? Cuando está afligido. Bien, vamos a ver aquí. La mayoría de los judíos, en la época que nace Jesús, creían que esa consolación se refería a la llegada del Mesías solamente para liberarlos del yugo de Roma. Esa era la tristeza que ellos miraban nada más. Pero, ¿cuál es la mayor tristeza que Dios ve en un ser humano? No es la opresión de un gobierno terrenal, así como en el caso de Roma contra los judíos. La mayor opresión es el pecado. Eso es. Personas que no son libres del pecado. Personas que son esclavos de la pornografía, hombres esclavos de la ira, matrimonios esclavos de la infelicidad, esclavos de un vicio de droga, esclavos oprimidos y necesitan ser consolados. Por eso Jesús dice en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los tristes. ¿A qué consolación se refería? Simeón sí entendía cuál era la verdadera consolación. Él sí entendía. No era como los demás judíos que decían, ¿y cuándo nos va a liberar el Señor? Como dicen Hechos 1, que se le acercaron y le dijeron, ¿y cuándo nos va a liberar del yugo? Espérense. Pero la verdadera opresión que Dios mira en un ser humano es la esclavitud del pecado, como mencioné, la ira, desviaciones sexuales, perversiones sexuales, robo, mentira, todo eso.
Y en Isaías 40, vamos a leer el versículo 1. Simeón, como un buen judío, sin duda alguna que estudiaba la Biblia desde el Antiguo Testamento, porque era lo único que tenían en esa época. Ahora nosotros tenemos el complemento del canon de las Escrituras, pero en esa época nada más tenían el Antiguo Testamento, y sin duda que Simeón conocía esto. Isaías 41 dice, voy a leerlo, ahorita vamos a volver a Lucas 2. Vamos ahí a Isaías 41, dice, creo que es en Reina Valera 60 como lo tengo, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Ahí está, esa es la consolación, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto que doble significa Dios ha derramado doble castigo y consecuencias por las personas que viven en pecado liberal. Pero consuélense, llegó el perdón. Y en el verso 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Póngase todo bien. Vos que clama en el desierto, ¿a quién le viene a la mente? ¿Quién? Juan el Bautista. Mira, hermana Rosy, ya lleva 2 estrellitas, hermana Rosy, aquí. Bien. No la dejen, no se dejen, contesten los demás también, porque vean que todos somos bien estudiosos. No, no es competencia. Bien, ahora, dice el verso 5, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, aquí toda carne, entiéndase todo ser humano, juntamente la verá a quien esa gloria de Dios, porque la boca de Jehová ha hablado, Dios lo ha dicho y lo cumplirá, voy a enviar esa consolación. Y dice el 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice Isaías, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida es muy fugaz, que ahorita estábamos y mañana quién sabe, que podemos hacer planes para esta ropa no me la voy a estrenar ahora porque no me quedó, pero me va a quedar para Navidad que viene, me voy a poner a dieta y me va a quedar mejor. Pero ¿quién te garantiza que vas a llegar? Por eso dice aquí, somos como la niebla, somos como nada, por eso debemos de aprovechar el tiempo. Y ahí dice el verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, así como sale la hierba y se marchita rápido, dice, mas la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, o sea, todo el que publica, el que predica, eso se refiere. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Quién era ese? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Unos 700 años se escribió esto, antes que Jesús naciera, 700 años. Simeón sabía de esta palabra. ¿Cuál era el consuelo? El consuelo era el perdón de los pecados. Vendría uno humanamente a perdonar los pecados. Simeón esperaba el consuelo para los entendidos. A esta consolación se refiere que la Biblia dice que Simeón esperaba. Esta es la consolación que Dios da. Qué importante es tener un buen entendimiento de lo que la Biblia dice para no confundirnos en lo que no entendemos. Ahora, si vamos a volver a Lucas 2 para ver el encuentro de este hombre con Jesús, Lucas 2, y vamos a volver a retomar el verso 25.
Dice Lucas 2:25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, el que perdona. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo quiero hacer un paréntesis para hablar un poco del Espíritu Santo aquí. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu Santo entonces era la autoridad de este anciano. Este hombre entonces se sometía gustosamente a lo que le guiaba el Espíritu Santo. El hecho de que diga que era justo y piadoso quiere decir y que el Espíritu Santo estaba sobre él, quiere decir que era un hombre que estaba siempre sensible a lo que Dios le ordenara. Era un hombre alineado buscando la autoridad de Dios. Dice aquí que fue el Espíritu Santo, ahorita vamos a leer, que fue el Espíritu Santo el que le prometió a Simeón que no se iba a morir antes que conociera a Jesús. El Espíritu Santo, de alguna manera, no dice la Biblia específicamente cómo, quizá fue alguno de los profetas de la época y el Espíritu Santo habló por medio de él. No se sabe si fue por medio de un sueño, pero se le prometió el Espíritu Santo. De alguna manera este hombre recibió. El verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí la palabra ungido del Señor es el Mesías, es el Cristo, el Salvador, Jesús. Vemos que esta promesa que recibe fue de parte del Espíritu Santo, y vemos el trabajo del Espíritu Santo en los que confían en Dios. Vemos cómo Dios se manifiesta y guía a través de su Espíritu y da promesas a través de su Espíritu a todos los que son sensibles a su voz. Dios no está ajeno al clamor de los que le buscan. Son sensibles a su voz. En este contexto vemos nosotros que ahí habla del ungido, que él esperaba al ungido, al Cristo, al Mesías, el Salvador, que es Jesús. Y este hombre anhelaba el día en que se fuera a encontrar con él. Los estudiosos bíblicos creen que Simeón llegaba cada mañana con una sonrisa en su cara y que llegaba como expectante de dar un paso hacia adentro del templo y con la sonrisa de creer: lo voy a ver, ahí va a estar, y que entraba y que hoy te voy a ver, Señor. ¿Cómo vienes cada vez que vienes? Si bien no lo ves físicamente, pero ¿cuál es el gozo, la alegría? ¿Qué te aflige o qué te impide? Ahora vamos a analizar nosotros que Simeón era un hombre dirigible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tenía dificultad en convencerlo. ¿Sabe que la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser rechazado por las personas? En el Evangelio, no es el Evangelio, es en el libro de los Hechos, capítulo 7, creo que es el verso 57 y verso 58. El discurso de Esteban les dice a los judíos: ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo. No quieren la guía del Espíritu Santo. Y este hombre, Simeón, era fácilmente dirigible por el Espíritu Santo. Y aquí viene una pregunta para nosotros: ¿somos fácilmente dirigibles nosotros por el Espíritu Santo? Vamos a hablar a los varones. Varones, cuando les hablamos mal a nuestros hijos, a nuestras esposas, y que el Espíritu Santo llega y te dice: hey, no estuvo bien lo que hiciste y tú lo sabes. Quiero que vayas y te disculpes. ¿Por qué yo? Somos fácilmente dirigibles. Vamos a voltear la tortilla. Mujeres que también se equivocan, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad que sí? Y cuando cometen ese error de berrinche, vamos a hablar vocablo mexicano: mulencias,
y actos que no son aprobados por Dios. Y viene el Espíritu Santo y te dice: mujer, hija mía, no, no está bien. Quiero que vayas y hagas esto y te disculpes y reconozcas tu error. ¿Por qué yo? Vemos cómo este hombre era fácilmente dirigible. Lo dice el versículo 27. Vamos a leerlo. Dice: y movido por el Espíritu, y note que la Biblia Espíritu dice con E mayúscula, lo cual es el Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, Simeón ya había sido movido. Mire, quiero decirle algo. Se necesita la guía divina del Espíritu Santo para poder que se coincidan dos personas o tres personas que son dirigidas con un mismo plan de parte de Dios. Se necesita la guía del Espíritu Santo para que Simeón llegara a la misma hora, el mismo día que José y María iban a ir a llevar al niño para que se diera ese encuentro. Se necesita la guía del Espíritu Santo. Se necesitó la guía del Espíritu Santo para que tú estuvieras en ese día, en ese lugar, el día que Cristo iba a ir por ti. Yo no sé cuándo fue ese día, pero fue el Espíritu Santo. La Biblia lo dice en Juan 16:8, que fue el Espíritu Santo el que te llevó y te guió y te dijo: Estela, este día vas a hacer esto, te vas a mover. Y ahí te llevó. Y fue el Espíritu. Y fue el Espíritu Santo el que trajo a otra persona justo a ese lugar a que te hablara del Señor. Y es el Espíritu Santo el que va moviendo sus piezas para que una persona tenga un encuentro con el Señor. Y mire, la Biblia dice en este versículo 27 de Lucas 2, dice: y movido por el Espíritu Santo. Note que Simeón fue movido por el Espíritu Santo y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón ya estaba ahí. Yo me imagino a Simeón entrar al templo diciendo: será hoy, Señor, el día. Y entrar sigiloso, y quizás no lo encontró. ¿Te puedes imaginar los latidos del corazón de Simeón cuando ve entrar a un matrimonio, una mujer joven con un bebé en los brazos, y que el Espíritu Santo le haya dicho: ese que viene ahí, ¿ves el bebé que traen en brazos? Sí, él es. Él es. Por fin. Ahora te puedes imaginar a las demás personas que estaban ahí, quizá mirar a Simeón saltar de gusto o hacer reacciones como esos ataques de felicidad que te dan a veces, que solamente tú sabes por qué, y los que están alrededor tuyo no saben, solo tú sabes. Se llegó el día, se llegó la fecha y te dio un ataque de felicidad. Ay, ahora es cuando va a venir. Va a venir mi mamá del rancho, me va a traer machaca, queso. Ay, ahora es. Pero ahora imagínate a Simeón. Ay, él es. Imagínatelo ahora. Ahora imagínate a las personas alrededor. ¿Y este loco qué trae? Yo no sé cuántos de ustedes han sentido esa alegría, ese gozo de decir: ay, es el día de ir a adorar al Señor, y le vamos a cantar y vamos a estudiar su palabra. Mire, yo le voy a decir algo, y usted tiene todo el derecho de creerlo o no creerlo. Mira cómo me emociona a mí sentarme en mi lugar de estudio, porque yo tengo un lugar específico donde yo estudio, y que abro mi Biblia y pongo mi cuaderno de notas y mis diccionarios, y empiezo. Hay veces que todavía no empiezo de la emoción, y me levanto y ahí voy como para la cocina, que agarrar un café, y ahí ando. Y hay veces que entro al cuarto y mi esposa me dice: ¿qué tienes? Es que no estoy emocionado, no sé qué es lo que Dios me va a enseñar.
Me emociona. Imagínate a Simeón. Hermanos, ningún encuentro con Jesús ha sido casualidad. Ninguno. Siempre ha sido el Espíritu Santo moviendo sus piezas para que las personas conozcan y tengan un encuentro con Jesús. No fue casualidad el día que te encontraste. Yo siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué fue en Phoenix, Arizona, donde yo tenía que encontrarme con el Señor? Porque quizás si hubiera sido aquí, yo hubiera hecho caso omiso y allá me sentía como solo. Y bueno, usted conoce la historia. Siempre ha sido el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando Jesús platica con Nicodemo y le dice que la explicación de lo que es nacer de nuevo, y Jesús le dice, tiene que ser movido por el Espíritu Santo, Nicodemo. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ir a Juan 3 y ahorita vamos a volver a Lucas 2. A Juan 3, 5, y si me hacen el favor de proyectarlo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 3, 5. Juan 3:5, la Nueva Traducción Viviente. Es la conversación de Jesús con Nicodemo. El tema tan conocido del nacer de nuevo. Tan importante este tema. Dice Juan 3:5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ya expliqué aquí que nacer de agua no es nacer del agua del bautismo, como algunos hermanos en su buena intención creen que así es. Aquí nacer del agua es el agua que habla Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice, Jesús lavó su iglesia en el lavamiento del agua, el agua de la palabra de Dios. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede nacer de nuevo si no entiende la palabra. Y obviamente el bautismo pues es otro tema, pero tenemos que entender a profundidad lo que la Biblia dice. Pero yo quiero que veamos que al final del versículo 5 dice, voy a leer todo el verso. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y el verso 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo el que convence, el que redarguye de pecado y el que mueve piezas. Es más, le voy a decir algo y con toda la certeza, nadie de los que estamos aquí, ni el predicador, ni usted, ni en proyección, nadie estamos aquí porque a ti se te ocurrió en tu corazón o porque dijiste, hoy voy a obedecer, hoy voy a aceptar la invitación, hoy voy a ir. Nadie estamos aquí por una mera idea propia y te lo puedo demostrar. Todos estamos aquí porque el Espíritu Santo movió sus piezas para que nosotros estuviéramos aquí. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y dice en el verso 7, esto es Jesús hablando, dice, así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Y ahí va el 8. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo explicas que fue el Espíritu Santo el que fue acomodando las piezas? ¿Cómo? Y pues con la palabra, como hasta donde nos alcance el entendimiento. Bueno, la Biblia dice que Simeón fue movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve a María José para que el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, Simeón se encuentre con Jesús. Es el Espíritu Santo el que lo va moviendo todo. Repito esa anécdota que algunos creen que como Simeón ya sabía que un día se iba a encontrar, porque el Espíritu Santo, dice el verso 26, le había prometido que no se iba a morir hasta que conociera físicamente al bebé. Algunos estudiosos bíblicos dicen que Simeón venía cada mañana y se asomaba como sigiloso. Estará por aquí ahora. No está. Señor, no fue hoy. Mañana te espero. Así cada uno de nosotros. Señor, no fue hoy tu regreso, pero no viviré dormido en mis laureles. Mañana también te espero. Y te espero sirviéndote, justo y piadoso, dice, del verso 21 en adelante. Te espero así. No en pleitos, no en celos, no en ira, no en contenciones, no en deleites,
pecaminosos. No, te espero con anhelo de conocerte. Será hoy, Señor. Así venía Simeón hasta que se llegó el día de su encuentro. Un día fue movido por el Espíritu Santo y el Espíritu movió las piezas y justo ese día, voy a volver a leer el verso 27, a mí me encanta la palabra. Dice, Lucas 2:27, dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, los padres lo trajeron y Simeón ya estaba ahí. ¿Alguna vez te ha latido el corazón bien fuerte porque estás mirando y ya se llegó el día? Yo trato de imaginarme el corazón de este anciano. Antes no le dio un infarto, pero como se le había prometido que no se iba a morir, pues Dios lo cuidó y ni el infarto le dio. Y ahí estaba el viejito ahí esperando para tener al bebé. ¿Qué hizo? Ahora nosotros leemos el verso 28 así de una manera, así sin ponerle emocionalismo. Dice, él le tomó en sus brazos, pero no vemos el momento en que Simeón apresuradamente da pasos y toma al niño en los brazos. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya me puedo morir en paz. Ya, lo conocí. Ahora, yo subrayé las palabras, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué? Obviamente Simeón estaba hablando del despedirse de esta vida, despedirse de este mundo. Estaba hablando de la muerte. Y quiero aclarar algo. No todas las personas se despiden de este mundo en paz. ¿Sí sabía eso? Aunque el dicho muy común, tradicional de nuestra cultura mexicana y de otras culturas de otros países es descanse en paz. Qué buen deseo. Ojalá y que sí, cada persona que parte de este mundo realmente esté descansando en paz. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice en Lucas 16:8 que murieron dos personas al mismo tiempo. Uno estaba descansando en paz y el otro estaba en tormento en el infierno. En Eclesiastés capítulo 7 dice, es mejor la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, pero mejor es el día de la muerte para el que murió en paz, no para todos. Ahora, ¿por qué Simeón, él sí se atreve a decir, ya puedes despedir a tu siervo en paz? ¿Por qué? Miren, hermanos, el alma que sale de un cuerpo tiene paz para con Dios y consigo mismo solamente cuando ha encontrado el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Solamente cuando ha encontrado la consolación en Cristo Jesús, conforme a lo que he venido explicando. Solamente entonces una persona que vive en esa relación y en ese entendimiento que Cristo ya lo perdonó, solamente esa persona no tiene temor el día de la muerte. No que deseemos la muerte, porque yo no deseo morirme. Sé que el morir es ganancia. Yo sé que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero todavía no deseo morirme. Yo quiero conocer a mis nietos. Señor, ahí te encargo. Yo quiero ver crecer, madurar, casarse a mis hijos, servirle más al Señor. No que tenga temor si el Señor decidiera, bueno, pues ¿qué hacemos? Tengo paz. Tengo paz. Mire, usted no tiene idea las veces que hemos ido a orar por las personas que han tenido cáncer en fase terminal. Ovejitas de esta congregación se nos han ido de este mundo. Algunos. Y cuando hemos ido a orar por ellos, les decimos, ¿cómo estás, hermano? Tengo paz. Me puedo ir en paz. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa paz? ¿Sabe por qué la gente tiene tanto temor a morirse? ¿Sabe por qué el tema de la muerte es algo incómodo? Porque no tienen paz. No están seguros. Y toda persona que no tiene paz para con Dios, justificados pues para con Dios, tenemos paz ahora, justificados por medio de Cristo, Romanos 5:1. Toda persona que no tiene paz, cuando parte de este mundo, sabe que no le va a ir nada bien.
le espera un castigo eterno. Eso dice la Biblia. Así que qué hermoso privilegio es partir de este mundo sabiendo que tenemos la paz con Dios, porque un día tuvimos un encuentro genuino con Jesús, lo reconocimos como nuestro Señor, nuestro Salvador, y aceptamos su perdón y vivimos bajo la dirección de su Espíritu Santo. Así que todos los fieles creyentes sabemos que tan pronto como salgamos de este cuerpo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante, ausentes de este cuerpo, presentes al Señor. Así dice la Biblia. Y esa es nuestra paz. Por eso tenemos paz. Simeón no estaba viendo religión. Simeón no estaba viendo un rito de lo que se estaba haciendo para ir a presentar al niño. No estaba poniendo sus ojos en cualquier otra cosa. Simeón estaba viendo a una persona. Estaba viendo a Jesús, la persona de Jesucristo, el único que puede dar paz a las personas, perdón, salvación, vida eterna a todo aquel que en él cree. El único. Simeón había creído en la promesa. Y sabe que muchas personas tienen el entendimiento que pueden tener paz de otra manera, y es una paz ficticia. Por eso Jesús dijo en una ocasión: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, solamente es como yo digo. Porque hay gente que cree que tiene paz con Dios y no tiene. Por eso Simeón se atrevió a decir: puedes despedir a tu siervo en paz. Simeón hablaba que no solamente era el consuelo, había llegado el consuelo para Israel, sino para todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. Todos los que no somos judíos somos gentiles, se nos conoce así. Y los judíos tienen la tradición de seguir la ley. Pero vamos a seguir leyendo en Lucas 2:30. ¿Por qué Simeón se atrevió a decir: puedes despedir a tu siervo en paz? Y en el verso 30, Lucas 2:30 dice: porque han visto mis ojos tu salvación. ¿En quién había visto la salvación? ¿A quién tenía en sus brazos Simeón? A Jesús. Han visto mis ojos tu salvación, dice el 31, la cual, salvación, has preparado en presencia de todos los pueblos. Y ahí va al verso 32, ahí entras tú y entro yo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Salvación para todo mundo. Luz, luz, entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Luz, la palabra. Juan 3:19. Los hombres perversos que viven en práctica del pecado no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas, para que no sean evidenciados, que viven en el mal, y para que sus pecados no sean limpiados por Jesús. Luz. Yo soy la luz, dice Jesús. Luz. Las personas sin Cristo viven en unas profundas tinieblas hasta que llega Cristo, anuncia su verdad, su luz, y entendemos que solo en Él hay salvación y vida eterna. Simeón anhelaba el día de la llegada de ese niño. Él anhelaba el día, cada día a lo mejor caminaba más despacio, quizá un poco más encorvadito, ¿verdad? Como las personas adultas de la tercera edad. Quizá ella iba un poco más encorvadito, quizá iba platicando por así solo o con el Señor, quizá usaba bordón y decía: aquí voy, Señor, pero como tú me prometiste que no me iba a morir, a lo mejor hoy es el día que me encuentro con la salvación hecha hombre. A lo mejor hoy es. Qué impresionante la tenacidad, la oración, la dirección del Espíritu Santo que nosotros vemos. Simeón estaba feliz de haber visto con sus ojos al Salvador del mundo. Dice la Biblia que muchos reyes del Antiguo Testamento, muchos profetas, desearon tener esa oportunidad de ver con sus ojos a Jesús y no pudieron, porque no fue su tiempo, porque murieron antes de. Muchos desearon, pero no pudieron. Y hay bienaventuranzas en la Biblia. Bienaventurados los que vieron y oyeron. Pero hay otra bienaventuranza. Bienaventurados también los que creen sin haber visto. Pero qué bienaventurados los que vieron
y oyeron los que estuvieron ahí con Jesús. Pero Jesús en una ocasión dijo: no solamente son bienaventurados los que me vieron, Tomás, Tomás, tú porque me viste, creíste, bienaventurado eres. Pero ¿sabes algo? Más bienaventurados son los que van a creer en mí sin haberme visto. Pero la Biblia dice que había reyes de la época antigua, profetas, que anhelaban, deseaban con todo su corazón ver al Mesías, verlo, deseaban. Lucas 10, voy a leer Lucas 10, verso 23. Lucas 10, 23. Jesús enseñando a sus discípulos dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados ustedes que tuvieron el privilegio de verme, de oírme, dice Jesús. Pero también está la bienaventuranza que yo le mencionaba ahorita hace un momento, de aquel encuentro también Jesús y Tomás. En Juan 20, verso 29, Juan 20, verso 29, porque alguien pudiera decir: ay, a mí no me tocó ese privilegio y esa bienaventuranza, yo no lo vi al Señor. Y hay un canto por ahí que dice: qué bueno que no me tocó verlo, dice en la letra de este canto, porque quizá también yo hubiera estado ahí al pie del cerro del Gólgota gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Quizá me hubiera ido en el viaje en la turba y me hubiera dejado arrastrar por lo que otros pensaban. Así que Dios nos ha guardado, y el tiempo en el que Él permitió que naciéramos es el tiempo perfecto y el lugar adecuado, porque algunos hubieran querido nacer con los ojos verdes, azules y en otro país, ¿verdad? Pero nacimos aquí, algunos cabellitos paraditos, pero aquí, y orgullosamente, porque aquí nos puso el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está orgulloso de ser mexicano? Más orgulloso de ser cristiano, ¿verdad? Y dice en el verso 29 de Juan 20, Juan 20, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios se puede manifestar a las personas en alguna visión. Teofanía se les llama. En alguna visión. Y usted tiene todo el derecho de creerlo o no creerlo. Si yo le platicara que he escuchado y que he visto, no todos lo creen. Y me da una tristeza. ¿Cómo es que tú haces? Si yo le platicara y yo he escuchado la voz audible de Dios, yo la he escuchado. He visto pies caminando a mi lado y voz que me ha dicho: soy Jesús, voy contigo. Yo no sé en qué mundo quieren encapsular a Dios en una burbuja para que un hombre diga: no, es que eso no puede ser. ¿Quién es el hombre para detener la magnitud del poder de Dios? Él puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Que lo crean es una gran bendición, que no lo crean es problema del que no lo cree. Así que Simeón lo miró y dijo: despide a tu siervo en paz. Te he visto, ya se cumplió tu promesa. Despide a tu siervo en paz. Y aquí se desprende una pregunta, amados hermanos. Los que estábamos aquí, ¿podemos decir lo mismo que Simeón en decirle: Señor, el día que sea mi último día, tengo la certeza que me voy en paz contigo? ¿Podemos decir eso como Simeón? Despide a tu sierva en paz, porque ahí está la hermana bien plantada. El día que tú digas hasta aquí,
Ay, se vio feo eso, ¿no? ¿Verdad? Mejor el día que digas hasta aquí, tu sierva se va en paz. ¿Puede decir así la sierva del Señor? Y los siervos que están aquí pueden decir lo mismo y me puedo ir en paz. Ay, dígalo con convicción. Nos vamos en paz. Bueno, sigamos leyendo porque el cronómetro y yo no somos buenos amigos. En el versículo 33 dice, Lucas 2:33 dice, y José dice, y su madre estaban maravillados, su madre, la madre del niño, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Todo lo que se decía, este es el Cristo, este es Salvador, pero el que lo decía era Simeón. Los demás a lo mejor nada más vieron a una familia entrar con un niño, pobres porque ni siquiera llevaban para el cordero de la expiación, nada más llevaban un par de tortolitas, no llevaban. Hace poco hablaba yo con una hermana que decía, es que yo como soy hija del rey, no me debe de faltar nada porque soy hija del rey. Esa es una doctrina que, ay, no, la Biblia dice que no. Oye, si Jesús no tuvieron para comprarle, o sea, no es la regla. ¿Sabes cuál es la regla? Que Dios dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y no te va a faltar el pan en tu casa. No te va a faltar algo que ponerte. Pero no todos tenemos la capacidad para tener a Dios en primer lugar y tener un buen sustento económico, porque muchos podemos hacer del dinero un Dios. A ver, ¿qué harías? Muchos de los que estamos aquí, si de repente te hablara, te dijeran, oye, Ceci, te hablamos para decirte que, pues, es que no te habíamos querido decir, pero tienes una herencia que tienes que venir a cobrar. Y son algunos milloncitos de pesos. Los declaro, los arrebato. Eh, Son algunos milloncitos. Quizá por el trámite de papeleo y todo, pues a lo mejor sí iba a tardar, no sé, póngale un mes. Y al siguiente mes volveríamos a ver aquí a la hermana Ceci. A lo mejor ya no la íbamos a volver a ver. Y la hermana Ceci, me dicen que se la lleva en Tulum. Y la hermana Ceci, ahí se la lleva tomándose fotos en la Torre Eiffel, allá, no sé, no sabe dónde andará. ¿Es pecado salir de vacaciones? A ver, dígame. No. ¿Qué es pecado? Dejar a Dios de lado por seguir el deleite. Por eso Dios no da a todos de la misma cantidad. Está en 1 Timoteo capítulo 6 del verso 8 al verso 10. Por eso Dios no da a todos igual. Por eso esa doctrina de la prosperidad que dice, Dios quiere enriquecer a todos. Te mintieron, no es cierto. No es verdad. No, Dios no a todos. La oración dice, el pan nuestro dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día, de cada día. ¿Por qué dice el pan nuestro de cada día? Dios quiere que aprendamos a depender de Él cada día. Bueno, José y María llevaban nada más palomitas, y no de las que dan en el cine. Bueno, no las dan, las venden. No, un par de tortolitas, pero no tenían. En el momento no tenían. Y era para dar mucha enseñanza. Pero estaban maravillados de todo lo que se decía. Simeón decía muchas cosas del niño. Lucas 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice el 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Para caída de quiénes? De todos los que lo rechazaron y de los que no creyeron en él. ¿Levantamiento de quiénes? De los que creyeron en él. Y dice, y para señal que será contradicha. ¿Qué quiere decir esto para señal que será contradicha? La señal de que él era el Dios encarnado. Mucha gente lo iba a contradecir, mucha gente lo iba a rechazar, mucha gente no lo iban a aceptar, no le iban a creer, y al grado pues que lo mataron de una manera cruenta. Y en el verso 35 Simeón está dando palabra profética,
una palabra que a futuro se cumpliría. Después de 33 años se iba a cumplir eso y se cumplió. El verso 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada, no es que traspasó la espada de María el corazón literalmente, pero lo que está diciendo Simeón, aquí en esta tierra a nadie le va a estremecer más duramente la muerte, la forma como va a morir este niño. Imagínate, está teniendo el niño en sus brazos y le está diciendo: este niño va a morir de una manera tan cruenta que a nadie le va a estremecer el alma tan fuerte como a ti, mujer. Aquí en la tierra a nadie. ¿Por qué? Porque ella lo trajo en su vientre. Era su hijo. Era su hijo. Los que somos papás, levante la mano. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos tenemos hijos? Todos los que tenemos hijos. Los que no levantaron la mano, que no tienen hijos, no saben lo que significa eso. No saben lo que significa eso de: ¿te vas a comer esa rebanada de pastel, mamá? Ni me gusta el pastel a mí. Me empalaga el pastel, ni lo quiero. Y por acá en la garganta, un nudo donde se lo está comiendo. Pero ¿sabe qué es lo que le empalaga? No se lo quiere comer para dárselo al niño. No tengo hambre. Y las tripas aquí. Y no tengo hambre. No, no lo van a entender hasta que sean padres. Hasta entonces van a entender cuánto les amamos los padres. Hasta entonces. Y el dicho tan conocido de los padres: el día que tengas hijos vas a saber lo que te quiero, mijito. Aunque te lo digan en ese tono, ¿verdad? Pero, o vamos a hablar vocablo mexicano: hasta que paras vas a saber lo que te quiere tu madre. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, Simeón le está diciendo a María: a nadie en esta tierra le va a estremecer tan duro la forma como va a morir este niño como a ti, como a ti. Y dicho de eso, se va Simeón. La Biblia no muestra cómo muere. No era un hombre de renombre, no era sacerdote, no era rey, no era gobernante. Era un hombre común que había recibido la promesa de conocer al Mesías, que iba a diario, se cree que iba al templo, día con día, con la esperanza de ese día encontrarse con el Señor. ¿Qué aprendemos nosotros en este encuentro de Simeón con Jesús? Y la pregunta es: ¿qué tan sensibles somos nosotros a la voz del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y todo lo que el Espíritu Santo decía, Simeón lo hacía. Y muévete y se movía, cállate y se callaba, ve aquí e iba. ¿Qué tan sensibles somos nosotros? Y aquí viene esa pregunta: ¿conoce usted la voz del Espíritu Santo? Porque no va a ser una voz así que le hable. Yo, por la gracia de Dios, conozco la voz audible de Jesús. Y mire que no fue una sola palabrita. Fue una conversación, no duró mucho. Pero yo le pregunté: Señor, escucho que alguien me llama por mi nombre. ¿Usted es? Y me responde. No había nadie en el lugar donde estábamos. No había manera que hubiera otra persona en el lugar donde estábamos. No estaba drogado yo. Nunca usé droga. Dios me sacó de otras cosas peores. No estaba drogado. Y cuando escuché, le dije: ¿usted es quien me habla? Y me responde una voz suave, apacible, y me dice: soy yo quien te habla, mi Señor. ¿Y quién soy yo para que usted me hable? Y me responde y me dice: linaje escogido me eres, hijo, ten ánimo. Porque solamente él y yo sabemos lo que estaba pasando en ese momento. Hermanos. Pero la voz del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es un fuego que te arde, que te habla en tu mente, en tu corazón, que no te deja en paz, que te dice: no está bien, hey, esto haz, esto quiero que hagas. Y es aquí. Y aquí la pregunta es:
¿Conoce usted la voz del Espíritu Santo? Otra pregunta es, ¿qué tan sensibles somos a obedecerlo? ¿Lo seguimos? Porque en Efesios 4 dice que se entristece cuando no le hacemos caso. En Hechos 5, del 1 al 5, dice que hay quienes le mintieron. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué conveniste en mentir al Espíritu Santo? Se le miente, se entristece cuando no lo obedecemos. Así que Simeón anhelaba el esperado día de encontrarse con el Mesías, y el Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, dice la Biblia, para guiarnos a esperar anhelantemente el regreso del Señor Jesús. Y todo cristiano debe de anhelar encontrarse. Mire, cuando se predica un mensaje, el Señor ya viene, y lo que sucede alrededor del mundo, que las guerras, que Israel, que lo que pasa, el Señor ya viene. Y yo he observado a algunos cristianos que dicen, ay, ¿ya viene? En vez de decir, gloria a Dios que ya viene, ya nos vamos. No todos tienen esa alegría. ¿Qué te arraiga este mundo vil? ¿Qué? Por eso cuando se oye la noticia, ya viene, es como cuando el Espíritu Santo le dijo a Simeón, ve porque ya viene. ¿Ya viene? Sí, hoy es el día. Hoy Simeón, hoy. Ni se comió los huevitos estrellados que había hecho en la mañana con una salsa mexicana así guisadita con picante arriba, y ahí los dejó. Eso no dice la Biblia, no, para que no vaya a decir, pastor, ¿dónde dice lo de los huevos estrellados? Para que no vaya a pensar eso. Porque no falta quien diga, pero Simeón va. ¿Qué podemos aprender entonces de este encuentro? La sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Esperar ese encuentro. Si bien ya tuvimos un encuentro con Jesús aquí, pero un día la Biblia dice que vamos a tener un encuentro cara a cara con Él. Lo vamos a conocer tal cual Él es. Porque hay quienes lo pintan güerito con los ojos verdes, otros lo pintan morenito con los ojos cafés, hay quienes lo pintan con nariz aguileña y otros no. Unos lo pintan con cara muy triste y otros, ahí lo vamos a ver como Él es realmente. ¿Te has preguntado qué vas a hacer? Como dice ese canto, solo me imagino si me quedaré atónito o correré a sus pies, si correré a abrazarme a sus pies. No sabemos. Entre tanto, ¿qué debemos de hacer? Como Simeón, cada día, sensibles a la voz del Espíritu Santo, ora. Gonzalo, ¿no has orado este día? Ey, no estés mirando a esa mujer. Ey, cuidado con ese vestuario. Ey, cuidado con esta. Ey, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sensibles. Bienaventurados aquellos que cuando Él viniere nos encontraré haciendo así como sensibles a la voz de Él, sirviéndole a Él, predicando su palabra. Simeón, privilegiado. ¿En qué sentido? Y dijo, Señor, ya puedes cortar el hilito. Ya, me duelen mucho las rodillas y ya, bordoncito, ya no te quiero volver a ver. Ya, Señor. ¿Alguna vez tú has deseado, no el suicidio, no, mire lo que voy a decir, voy a ser muy cuidadoso en decirlo. No es promover ni la eutanasia, no, porque eso es antibíblico. Me refiero a ese tipo de opresiones que a veces el mundo te da tristezas, ves cómo la maldad aumenta y ves cómo el mundo va cada vez más en decadencia, y de esas veces que uno dice, Señor, ya ven, Señor. ¿Alguna vez lo has dicho? Ya, Señor, ya vámonos a casa, ya. Y luego te arrepientes como la rana, porque volteas y miras al barbaján de tu marido. Ay, pero este no se ha arrepentido todavía, Señor. Mejor tardate un ratito por amor al cabezón este. O miras al desobediente de tu tío, o a tu sobrino o a tus hijos, y dices, ay, Señor, qué bueno que no has venido.
porque si hubieras venido, este se hubiera quedado. Entonces, pero sí pasa por la mente eso, decir, sí, Señor, ya. Simeón, un gran ejemplo de fe, sensibilidad al Espíritu Santo y una tenacidad para esperar su encuentro con Jesús. Simeones, que estábamos aquí, les motivo. Le encargo el diezmo, hermana Ceci, de los millones de... Vamos a orar. Vamos a darle. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por su palabra, por su bondad? Vamos a orar. Señor, hemos visto tu grandeza. No te hemos visto físicamente, pero hemos visto tu salvación. Hemos visto tu poder. Hemos visto tu poder transformando vidas. Mi vida y la vida de todos aquellos que te han creído somos testimonio. Si bien, como dicen algunos, todavía no somos esa figura espiritual a la que deberíamos de estar, pero tampoco somos lo que éramos antes, porque hemos tenido un encuentro contigo. Gracias, Señor. Gracias, porque eso sí hemos visto. Hemos visto tu mano, tu poder transformador, tu espíritu trabajando. Gracias. Gracias por cada familia de este lugar. Gracias por tu palabra que nos enseña tanto. Gracias. Este hombre, gran ejemplo de tenacidad, persistencia, sensibilidad a tu espíritu. Muy persistente en tener un encuentro contigo cada día. Así, Señor, así debemos de ser nosotros. Venir a tu encuentro cada mañana, orar, platicar contigo. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos dicho que nos vamos a encontrar contigo al día siguiente en una oración y no hemos ido a ese encuentro. Algo se ha interpuesto, afanes, flojera, y no hemos ido a ese encuentro. Señor, gracias porque nos enseñas tanto a través de tu palabra. Danos un corazón sensible cada vez más a la voz de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento, porque Simeón entendía qué es lo que es realmente el consuelo. Danos entendimiento de tu palabra, Señor, y ayúdanos a anunciar que tú vienes pronto y que más personas deben conocerte como lo anunció este hombre. Luz de revelación a los gentiles, consuelo al pueblo de Israel. Que sigamos anunciando, Señor, que tú sigues siendo luz de revelación, sigues siendo consuelo, sigues siendo Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. A ti la honra y la gloria por siempre, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso de nuevo al Señor. Gloria a Jesús.